Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este debate abierto aquí en su casa, Canal 6 Televisión, donde esta noche vamos a poner sobre esta mesa algunos de los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Esta noche contamos en esta mesa para debatir, en este debate abierto, sobre los temas que vamos a tratar, a tres grandes amigos y también algunos habituales de estas tertulias. En primer lugar, les voy a presentar a Juan Manuel del Rey. Juan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Como siempre pido que hagas una pequeña introducción de quién eres para que te puedan conocer un poco mejor en casa, con quién estamos hablando, un poquito de trayectoria. Juan Manuel, cuéntale un poco a las personas que nos ven quién eres. Bueno, yo no soy de Totana, soy vecino oficial de Valencia, pero vivo aquí prácticamente desde que me jubilé. Soy licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, he trabajado toda mi vida en la empresa privada y ahora pues estoy aquí en Totana, la mar de a gusto, jubilado y viviendo. Perfecto. Muchas gracias y bienvenido. También tenemos con nosotros a Alfonso Cayula. Alfonso, muy buenas noches. Pues igualmente, para los pocos que no te conozcan. Yo soy posveraniego. Posveraniego. Voy posveraniego y postormenta. Eso es lo que... No, yo también coincidimos. Yo nací en Valencia también, o sea que... Y bueno, la gente me conoce de alguna manera y soy una persona que su trayectoria ha tenido diversos compromisos, sindicatos, he sido concejal, soy psicólogo, en fin, muchas cosas. Perfecto, muchas gracias. Y también aquí a mi izquierda tenemos con nosotros esta noche a Fernando Guerao. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente como tus compañeros, explícale un poquito a la gente quién eres. El único que no es de Valencia aquí soy yo, que soy de Totana. Yo soy Fernando Guerao, bueno, gente que me conocerá, gente que no. Soy autónomo, me dedico a comprar y vender antigüedades y obras de arte, esa es mi forma de vida. Y poco más te puedo decir. Es decir, ese es mi día a día. Perfecto, muy bien. Pues una vez presentados, yo soy Noel Pérez de Tudela y esta noche, como les decía, vamos a tratar temas actuales de nuestra ciudad. Empezamos con la primera en la frente, ¿no? Como luego dicen, sobre los últimos plenos, sobre los entendimientos y acuerdos políticos que parece ser que no están fraguando muy bien. Parece ser que no hay entendimiento entre los grupos políticos, por ejemplo, con las remuneraciones. ¿Quién se arranca? ¿Arranca ninguno? Yo he visto un poco en la televisión y me sorprende muchísimo que después de 3 meses o 2 meses que el ayuntamiento está activo, pues no se haya llegado a un acuerdo. Yo creo que es una cuestión de diálogo, pero el diálogo, evidentemente, tiene que empezarlo el que quiere que se le apruebe una propuesta. Es decir, si uno quiere que le aprueben los otros 15 concejales que no son de tu partido, pues tendrás que hacer una oferta y atender a lo que los demás te pidan y llegar, como siempre, a un término medio, ya decían los latinos que in medio virtus, que es donde al final todo el mundo se encuentra. Es decir, tú no puedes poner una idea sobre la mesa y decir esto es lo que hay, porque si no estás perdido. Si tienes 15 que no son de tu partido, pues votarán lo que cada uno entienda que es bueno. Yo creo que, con las noticias que yo tengo, que no sé si serán muy fidedignas, pero parece ser que se han hecho alguna oferta por parte de algunos otros partidos representados en el ayuntamiento y que in extremis pues parece que no se atendieron, no se quisieron tener en cuenta. Y yo vuelvo a insistir, aquí hay 21 concejales, 6 del equipo de gobierno y 15 que no son del equipo de gobierno. Y entonces tendrán, el señor alcalde y sus concejales tendrán que intentar llegar a acuerdos con el resto de los grupos, que probablemente en algún momento tiene que ser con un grupo y otras veces con otros. Pues probablemente sí, dependerá de cada tema a tratar. Pero si no se pone en la situación de que ha de negociar, esto se quedará así in eternum.
Y yo lo siento por los pobres concejales que están sin cobrar, que deben cobrar, porque algunos se han dejado su trabajo para estar en la concejalía. La situación actual irregular de algunos concejales sin cobrar, sin seguridad social, y como decíamos también está ahí. Alfonso, tu opinión o tu punto de vista. Yo soy un poco más optimista. Está habiendo negociaciones. O sea, está habiendo negociaciones. Es cierto que ahora mismo el equipo de gobierno solamente tiene 6 concejales, pero esa dialéctica del 6 contra 15 no me gusta. Entre otras cosas, porque creo que se está superando. Yo estuve en el último pleno extraordinario que hubo y realmente hubo una votación normal y un debate bastante sereno. Es decir, que no es un 6 contra 15. Lógicamente, hay, creo que son ahora mismo 6 partidos representados en el ayuntamiento y cada uno tiene su opinión. Lógicamente, el alcalde Juan José Cánovas y es el que ahora mismo está gobernando, con 6 concejales. Pero primero se está negociando, me consta, se está negociando a día de hoy. Yo no le doy mucha importancia al tema de los salarios, porque la propuesta que se hacía por parte del alcalde no es una propuesta estrambótica. Es decir, en la propuesta de la alcaldía están cosas tan sumamente racionales, por ejemplo, que el alcalde de Totana va a cobrar menos que el alcalde de Aledo. Y todo el mundo sabe la diferencia que hay entre... Es decir, como la propuesta que ha hecho la alcaldía no es una propuesta estrambótica, sino que es negociable, yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Y ya digo, en el último pleno, pues se está encauzando todo. Yo sé que fue un choque, ha sido un shock para las fuerzas políticas, por ejemplo, que una fuerza que nunca ha tenido la alcaldía de Totana, o sí la alcaldía, pero no la mayoría de votos, como era ganar Totana Izquierda Unida, ha sido un choque, lógicamente, para los partidos que han sido siempre mayoritarios, el PSOE y el PP. Pero las cosas están llegando a su y se centrarán, porque yo creo que este ayuntamiento tiene muchos problemas y yo creo que todos los partidos más o menos entrarán por una vía racional. En el último pleno, por ejemplo, el plan de ajuste no fue votado por nadie absolutamente, solamente un concejal de Ciudadanos fue el que votó en contra, es decir, tanto PP como Vox se abstuvieron y el PSOE pues votó con Izquierda Unida y el plan de ajuste salió adelante, porque entre otras cosas el plan de ajuste es necesario. Es decir, que yo soy optimista y tampoco le doy mucha importancia al tema de los salarios. Ahora mismo los problemas del pueblo son otra cuestión, son otros muchos. Muy bien. Y Fernando, ¿tu Bueno, opinión también? A trocitos con Juan Manuel y a trocitos con Alfonso. Yo creo que ha habido una falta de diálogo que no se tenía que haber dado. Es decir, y coincido contigo en que el tema de los sueldos de los concejales no es importante, pero sí es importante desde mi punto de vista por lo que representa. Es decir, representa que ha habido una falta de diálogo desde hace 3 meses, 4 plenos, en la que se ha arrastrado el tema y está en la calle, que hay un desencuentro en ese tema. La primera cuestión de mediana importancia o de cierta importancia, incapaces de ponerse de acuerdo. Incapaces, y hay una cosa que esto yo lo comentaba el otro día precisamente con unos amigos, es decir, aquí el que tiene la obligación, porque no es la potestad, sino es la obligación de llegar a acuerdos, de sacar adelante el ayuntamiento, es Juan José Cánovas. No es que la oposición tiene que decir, bueno, aquí estamos o están, pero realmente el que tiene que proponer cuestiones y ser capaz de sacarlas adelante es Juan José Cánovas. Es el que tiene la baraja y es el que reparte cartas. Entonces, realmente ha habido una falta de diálogo, de intención, de entendimiento. Yo lo veo que sí, que ha sido muy grande. Y es un ejemplo, para mí, para empezar, muy malo. Muy malo. No se tenía que haber empezado así. Respecto a lo del plan de ajuste, pues sí, porque ahí entiendo que ahí ha habido una responsabilidad tanto por el Partido Popular, que se abstuvo, como por el PSOE, que votó a favor, ¿no? Porque saben que es una cuestión compleja, a pesar de que no ha habido el diálogo como se tuvo que dar. Pues a mí me consta que hasta 2 días antes el plan de ajuste no se había presentado claramente y que hasta el día de antes había cuestiones que estaban en el aire. Lo que es un diálogo fluido, entiendo que es
el que realmente tiene que propiciar esto es Juan José Canova y su equipo de gobierno, que es realmente el que tiene tanto la obligación como la capacidad de repartir. Como bien dice Fernando Guerao, bueno, también pongo un poco en antecedentes por si alguien nos está escuchando y está un poco perdido. Ese plan de ajuste que comentan aquí nuestros tertulianos de esta noche, aprobado, como bien dice, por PSOE y Izquierda Unida Ganar Totana, la oposición en principio se opuso porque conlleva subida de impuestos, el acuerdo también lleva con la renegociación de la deuda a largo plazo, etcétera, etcétera, y otros puntos. Y como bien decía, es el alcalde el que debe de proponer a pleno la propuesta para ser aprobada y no se convocó en se convocó en el pleno y fue ignorado. Pero como les decía, en ese plan de ajuste aprobado por PSOE y Izquierda Unida, pues como bien decía aquí Fernando, tiene controversias entre los otros grupos políticos, pues no sé si bien por eso de esa subida de impuestos, por la renovación de la deuda, no sé qué opináis vosotros, ya que nos hemos metido aquí con el plan de ajuste. Yo sobre el plan de ajuste he tenido oportunidad de ver la documentación y me quedo muy sorprendido. Es decir, yo entiendo que había que hacerlo porque si no el Ayuntamiento iba a tener gravísimos problemas con la sentencia que tiene pendientes de que se conviertan en firmes, pero a mí ese plan de ajuste me parece absolutamente fuera de lugar. A ver, yo he tenido que hacer planes de ajuste en las empresas que he estado, pero la documentación que me dieron a mí, que es la misma que le dieron a los concejales, primero, como decía Fernando, se les dio con poquísima anticipación. De hecho, la orden del señor alcalde diciendo que hay que hacer el plan es del 3 de septiembre. Es un plan que está hecho a uña de caballo y a matacaballo. Es decir, hay que hacerlo como sea. No, me sorprende que dos cosas. Primero, que todo se centra en un incremento de los impuestos y de las tasas. Y segundo, que no hay ninguna acción práctica en la reducción de gastos, que es una de las patas de un plan de ajuste. Las dos son ingresos y gastos. Entonces, que hay sí unos ajustes de gastos en la luz eléctrica, etcétera, etcétera, pero no se aborda a fondo lo que es una reestructuración de todos los gastos del ayuntamiento, como si fuese un presupuesto base cero o algo así, sino que se dice que se van a hacer esos ajustes de gastos o de ingresos, pero tampoco existe una documentación en la que te diga, oye, pues en el IBI este año se ha pagado tanto, hay tanta gente que va a pagar el IBI, o sea, hay más casas, hay más impuestos, se va a subir tanto, por consiguiente el resultado final va a ser este. Te dicen, en el IBI va a haber tanto, pero no te dicen de dónde viene el dato. Tampoco te lo dicen en ninguno de los otros gastos. Y en los ingresos, mucho menos. O sea, en los ingresos te dicen, las tasas van a subir. Pero oiga, dígame usted qué tasas. ¿Cuánto ha recaudado por tasas el año anterior? ¿Qué incremento van a tener? Y entonces veremos si está bien hecho o no. A mí me da la impresión de que se ha hecho deprisa y corriendo porque había que presentarlo. Lo cual me sorprende también mucho. Porque, claro, esto, que había que poner un plan como este encima de la mesa y a principios del mes de septiembre, eso ya se sabía antes. El 29 de julio. Claro, por consiguiente, podían haber empezado a hacer el plan. Me decían, es que son vacaciones. Oye, cuando es una cosa tan importante como esa, las vacaciones se retrasan o se hace de otra manera. Pero eso había que haberlo hecho en condiciones. De hecho, yo he visto que es una continuación del plan que se hizo hace ya 2 o 3 años. Pero es una mera continuación. Y ese plan que se hizo hace 2 o 3 años, ya el Ministerio de Hacienda ha dicho que no se ha cumplido. Luego, me parece que es una simple justaposición de datos que hay que creérselos como dogma de fe, pero que va a resultar lo mismo, que no se va a cumplir. Entonces llegará un momento que el Ministerio de Hacienda diga, bueno, oiga, ustedes me están tomando el pelo, me mandan aquí una documentación que después no se cumple. Eso es lo que a mí con independencia de que efectivamente creo que los grupos políticos han tenido la responsabilidad de aprobarlo
aun tragándose algunas cosas que no son muy tragables, pero no tenían más remedio porque había que presentarlo 2 días después. No podían decir que no, eso es claro. Pero claro, esa forma de hacer las cosas es la que me parece a mí que es absolutamente inadecuada. ¿Inadecuada por qué? Porque, repito, lo sabían mucho antes y sabrán que dentro de 2 años habrá que volver a hacer otro. Pues ya podían empezar a hacerlo, ¿eh? Y no ir el último día poniendo unos datos que, vuelvo a insistir, no conozco la base, nadie la conoce, salvo los que lo han hecho el plan, o si son datos que han ido poniendo a ojo de buen cubero, no lo sé. Es probable que hayan cogido los datos de años anteriores y hayan hecho una proyección así por las buenas y sale eso. Pero claro, eso al final es un problema. Es un problema porque si no lo cumples, alguien te va a llamar la atención, ¿eh? Y me parece que, insisto, los grupos han hecho bien en aprobarlo porque era imprescindible y necesario, ¿eh? Antes de darle la palabra a Alfonso, vamos a ir un momento a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Continuamos en este debate abierto tras la publicidad, en la que, tras las palabras de Juan Manuel, que nos explicaba un poco pues su opinión sobre ese plan de ajuste y sus datos, le iba a dar la palabra a Alfonso antes de la publicidad. Sí, hay que clarificar una cosa importante. El otro día nos aprobaba el plan de ajuste. O sea, el plan de ajuste está aprobado desde hace 3 años. Y decir que el plan de ajuste va a significar una subida de impuestos, pues es absurdo porque los 3 años, como es el mismo, o sea, no es un sucedáneo este plan de ajuste del que había, es el mismo plan de ajuste de hace 3 años, ni más ni menos, con las mismas variables y con todo. Es decir, no ha cambiado nada en absoluto. Y durante estos 3 años, pues, lógicamente, la capacidad política de hacer proclamas es libre por parte de todos los partidos, pero durante estos años no ha habido subida de impuestos extraordinaria en ningún sentido. Es decir, las tasas han subido en base a lo que subían los servicios, como es lógico, pero los impuestos no han subido. Es decir, que es lógico que el Partido Popular pues diga, oye, ¿qué van a subir los impuestos? Yo lo veo lógico porque los impuestos son, digamos, su mascarón de ataque de siempre, yo desde que me acuerdo, el Partido Popular está con la cuestión de los impuestos y lo veo lícito. Igual, pues, por ejemplo, yo qué sé, que otros partidos pues, pueden estar con el mejoramiento de los servicios sociales, de los caminos. Pero vamos, es su cuestión. Pero bueno, no van a subir los impuestos porque no han subido los impuestos durante estos 3 años y es el mismo plan de ajuste, no ha cambiado nada. ¿Qué se aprobaba el otro día? El otro día se aprobaba acogerse a unos créditos extraordinarios para pagos extraordinarios, y que estaban condicionados por el Ministerio de Hacienda en base al cumplimiento del plan de ajuste. ¿Por qué se ha hecho de la manera que se ha hecho? Pues por una razón muy sencilla. Porque el Ministerio de Hacienda durante el verano no funciona. Entonces, lógicamente, pues ha habido que acogerse de forma rápida. ¿Pero qué se aprobaba el otro día? El plan de ajuste no, porque el plan de ajuste no ha cambiado en absoluto. Y los totaleros no han notado subida de impuestos durante estos 3 años, en absoluto tampoco. Y lógicamente yo creo el derecho de cualquier partido a decir lo contrario, porque está dentro de la dinámica política. ¿Qué se aprobaba el otro día? Pues acogerse a un crédito extraordinario para 3 sentencias de 3 juicios, de 3 procesos judiciales que tiene pendientes el Ayuntamiento de Totana. ¿Qué tiene pendiente el Ayuntamiento de Totana? Y no es un tema de Juan José Cánovas, que eso viene desde la época de los anteriores alcaldes que eran del Partido Popular, que eran, digamos, cierres de contrato o finiquitos de contrato que se negociaron, que de eso podíamos hablar y que yo tengo mucho que decir, que fueron negociaciones un poco raras. Pues era una sentencia por parte de la empresa Urbaser por un fin de contrato que se hizo por parte de la anterior alcaldesa. El convenio de la empresa Anuaria, que iba a hacer, decían que iban a hacer 60.000 viviendas en el Reguero, y que eso sabía todo el mundo que no se iba a hacer, y que lógicamente se negoció un convenio con ellos en la época de Juan Morales, y ahora eso está arrastrando y este alcalde tiene que arrastrar con la deuda que han creado otros. Y luego el tema de Hoteles de la Santa, cuyo finiquito de contrato también se aprobó por la anterior alcaldesa. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que no es el plan de ajuste lo que se ha aprobado. Lo que votaron PSOE,
e Izquierda Unida el otro día fue adherirse a un crédito extraordinario para posiblemente, que no se sabe porque eso está sub judice, es decir, está en los juzgados bajo posible sentencia judicial, que hay más. Es que el tema de los convenios urbanísticos, este pueblo lo va a estar llevando. Aquí ha habido alcaldes que han cobrado un montón, bueno, y alcaldes que han estado incluso en la cárcel por el tema ese, y ahora este alcalde tiene que tirar para adelante con esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Son 3 sentencias que están pendientes, y como son 3 sentencias que están pendientes, pues el alcalde, ¿qué ha hecho? Pues yo voy a prever, porque el tema incluso en algunos casos va a ir hasta el Supremo, voy a prever de que posiblemente el ayuntamiento pierda, porque son 12 millones de euros, que no son 4 duros, son 12 millones de euros. Este alcalde, lógicamente, ha dicho, oye, el ayuntamiento de Totana, por la mala gestión de unos alcaldes cubantes, lógicamente este ayuntamiento no tiene que pagar 12 millones de euros. Y ha recurrido el tema Y entonces el alcalde, preveyendo que la sentencia pueda ser negativa para las pretensiones del ayuntamiento, dice, pues yo pido el crédito extraordinario ese para que me lo concedan y pueda acometer los 12 millones, que no van a ser los 12 millones solo. Es que de la época gloriosa de los convenios urbanísticos de este municipio queda también el convenio, por ejemplo, de la ciudad deportiva, que se sustancia en cerca de 8 millones. Es decir, que este alcalde bastante está haciendo con acometer la deuda proveniente de la mala gestión de otros ayuntamientos. Fernando, Bueno. No, es que... te veo tomar apuntes y te veo mirar a... No, porque veo que se está desviando el tema, es decir, se está intentando dar un discurso político, que me parece muy correcto, cada uno haga con su tiempo lo que quiera, pero aquí tú has hecho una pregunta muy concreta, Sí, correcto, eso que es el plan de ajuste. Entonces, respecto al plan de ajuste, yo entiendo que había que aprobar este plan de ajuste. El procedimiento por el que se ha presentado a los demás grupos políticos no me parece el correcto. Desde el día 29 se abrió la ventana para acogerse a las nuevas medidas que, como dice Alfonso, muy bien, eran necesarias porque nos vienen, posiblemente, vienen 3 sentencias condenatorias que se van a los 12 millones de euros. Y el dinero hay que sacarlo de algún lado. Hacienda te lo pone, tú lo sacas con bajo interés, con carencia, tal. Yo eso lo veo correcto. Ahora, la forma como se ha hecho, lo veo totalmente incorrecto. Es decir, y vuelvo a... Es la posible decir que hay 4 grupos políticos que han votado, o sea, han votado en contra, o sea, no lo han aprobado. Ha sido aprobado tanto por PSOE como Izquierda Unida Canal Sí, Totana. bueno, pero ha habido abstención, que a mí esa abstención en concreto del Partido Popular casi me parece es decir, casi una aprobación. Pues sí, ellos sabían que si lo votaban en contra, faltaban 2 concejales de Izquierda Unida. Y faltaba, si ellos lo votan en contra, saben que no sale. Y saben que ese plan de ajuste y esa petición de fondos, administración, se pierde. Ellos han sido responsables, yo lo entiendo que han sido responsables en ese aspecto. Otra cosa es que en su discurso político, pues metan el no subir impuestos, Pero a mí lo que sí me preocupa, es decir, esto es un plan de ajuste nuevo, que se ha aprobado nuevo, pero no es nuevo porque es una copia del anterior, es decir, calco del anterior, con una pequeña variación en el tema del agua. Una pequeña variación en el tema del agua, que por cierto, el tema del agua no se ha cometido absolutamente nada para resolver ese tema en estos 4 años. Nada. Pero ese plan de ajuste, lo que tiene que saber la gente es que en estos 3 años que lleva aprobado, el anterior, que es una copia de este, la interventora dice que se ha cumplido en un 29%. Es decir, no se ha cumplido. Lleva razón en que no se han subido impuestos. No se han subido impuestos, en teoría se tenían que haber ajustado tasas, subir pequeños impuestos. Es decir, una cosa que no es realmente gravosa, pero es que no se ha llegado a hacer siquiera. Es que no se ha hecho. Hacerlo progresivamente, dices. Que no se ha hecho. No ha habido voluntad política de darle para adelante al anterior plan de ajuste. Entonces, ahora, se copia el plan de ajuste, los demás grupos lo aprueban porque no les queda otro remedio y se va a presentar en Hacienda diciendo que se ha incumplido el anterior. Mire usted, yo incumplo planes, pero le presento el mismo. Hacienda yo creo que se lo va a tragar. Sinceramente creo que Hacienda se lo va a tragar, porque no le queda otra. Es decir, porque sabe que si no da ese dinero a Totana, con un plan de ajuste que, como dice Juan Manuel,
a nivel contable no hay por dónde cogerlo. Es decir, a nivel realmente, cualquier empresa, tú le presentas ese plan de ajuste, el gerente, y bueno, ese tío termina en la calle esa tarde. Entonces, ese plan de ajuste no se ha cumplido, se copia y se presenta otra vez en Hacienda. Yo sinceramente creo que Hacienda se lo va a tragar. Porque también hay que decir que los planes de ajuste anteriores que presentó el Partido Popular, que eran peores todavía, que Hacienda no se los tragó. Porque yo creo que en los planes de ajuste hay que poner 2 frases para que Hacienda se los trague. Subida de tasas, ajuste de tasas, subida del IBI. Y 4 cosas de vamos a subir, pom, 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 pom. Pero te das cuenta que eso, con la realidad económica del ayuntamiento, no tiene nada que ver. No se cumple. Totalmente incumplido. Pero Hacienda yo creo que se lo va a tragar y le va a dar dinero al ayuntamiento. Espero. Pero bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, ese plan de ajuste es para pedir un crédito al Ministerio de Hacienda para pagar lo que decía Alfonso, pero ahí dentro de eso hay una sentencia ahí que va a venir, que es la de la Santa, que va en base de una liquidación que hizo la anterior alcaldesa del Partido Popular, un acuerdo que llegaron con una empresa. Y acuerdos anteriores también. Y entonces, que para mí ese acuerdo no era gravoso para el ayuntamiento, entonces fue Juan José el que se empeñó en denunciarlo y no pagarlo por decir que era gravoso para el ayuntamiento. Ahora viene la sentencia con gastos incluidos, que hay que decirlo, y lo que él no quiso pagar porque decía que era gravoso, ahora es más gravoso. Es decir, el acuerdo lo hizo el PP, pero el que no lo pagó fue Juan José. Que yo entiendo que Juan José está en una situación muy complicada. A nivel económico, muy complicada. Y bueno, pero realmente cada uno tiene sus responsabilidades. Alfonso o Juan Manuel. Es que lo veo que Alfonso mira. Pero... No, pero yo, hay una cosa que dice Alfonso con la que yo no estoy de acuerdo. Es decir, ahí cuando tú ves la documentación pone plan de ajuste. No pone ampliación del plan de ajuste del año anterior o de los años anteriores. Pone plan de ajuste y todo el texto habla de plan de ajuste. Y si te lees la ley por la cual el Ministerio de Hacienda plantea la posibilidad de los planes de ajuste, dice, aquellos que ya se adhirieron a un plan de ajuste pueden hacer otro. Y evidentemente es nuevo, puesto que si en los años anteriores no se subieron ni las tasas ni los impuestos, en este sí que dice que se van a subir. Y las tasas, la ley dice que debe cobrarse el coste del servicio. No es un impuesto, es un pago de un servicio al costo. Es decir, tú vas a pedir algo al ayuntamiento y el ayuntamiento debe tener sus números que dice, oye, pues pedir una licencia de obra, vale esto, el arquitecto, el tal, y esto supone tanto. Y eso es lo que deben cobrar. Se han echado abajo muchísimas tasas en la historia, yo recuerdo algunas en Madrid, en las que se había hecho un número sin mucho conocimiento. Y bueno, usted tiene que hacer la tasa de acuerdo con el costo real que tiene el servicio. Y, por otra parte, habláis de... Evidentemente había que pedir algo. Y el Partido Popular y el resto de los grupos se abstuvieron porque, aún no estando de acuerdo, veían que era imprescindible y necesario hacerlo para poder pagar estas sentencias. Yo, del tema de la Santa, conozco una versión. No sé si será la adecuada, pero... La liquidación legal del asunto se iba a los 4,5 millones. Y en una negociación se llegó a más o menos 2,5 o algo así. Pero es que después, como decía Fernando, el empecinamiento de que vamos al juzgado, nos cascan en costas, recurrimos, nos vuelven a zumbar en costas y ahora nos vamos al Supremo, donde nos costarán también, nos atizarán en costas. Pues me parece que es un empecinamiento. Yo si veo que me van a zumbar en un juicio, lo que hago es que llego a un acuerdo previo. Digo, mire, vamos a pagar y, oiga, aquí pasa y después gloria. Porque si no, me va a costar más, con las costas que me van a imponer.
aparte de mis propios abogados, claro está. Entonces, yo sigo pensando que esto es un plan de ajuste y que se basa fundamentalmente en el incremento de las tasas, que es lógico si ha subido el coste del servicio, y en el incremento de los impuestos, que no cuantifican. Y en los gastos, en cambio, vuelvo a insistir, no se hace prácticamente nada. Y para un plan de ajuste tienes que tomar las dos patas, si no, no puedes hacer nada. Y así, claro, al final te sale que el cumplimiento del plan pues es prácticamente el 20 y tantos % que ha dicho Fernando. 29%. Eso, hombre, Eso es un yo incumplimiento. estoy convencido, como dice Fernando, que Hacienda dirá que sí. Porque claro, si no, el problema que se plantea es grave. Pero hay que decir que sí, sabiendo que también se va a incumplir. Porque vuelvo a decir, hay que atacar por los dos lados, no solamente por uno. El más sencillo es coger y decir, subimos los impuestos, en lo que el Estado nos autorice. Pero hay otras consideraciones a hacer. El funcionamiento del ayuntamiento, en algunos aspectos, deja que desear. Pues oye, intenta solucionar esos problemas y tendrás un ahorro de gastos. El no haber hecho este plan de ajuste conllevaría que a partir de enero llevaría un coste del más del 30% del ingreso serían para pagar deuda. O sea, lo que estaba intentando un poco... Sí, pero lo que pasa es que tendría el ayuntamiento, supongo yo, que solicitar un crédito que evidentemente es mucho más caro si vas a una entidad privada, un banco tal, a pedir el crédito, que si se lo pides a Hacienda. Bueno, quizás no, yo creo que ahí lo que pasaría... Vamos, no lo tengo Y claro, es más flexible Hacienda a la hora de... Lo que pasaría sería que sería a la próxima salida de préstamos de Hacienda, que creo que sacan un par de veces al año. Entonces ese tiempo, quizás el ayuntamiento haría un incumplimiento de pago en el juzgado y generaría unos intereses. Entonces, yo creo que se quedaría la cosa por ahí. Y que en vez de pagar ahora, o en un mes o en dos, cuando saliese la sentencia, pues a lo mejor se iba a pagar en unos 7 o 8 meses. ¿Cuándo saldrá la sentencia? Porque la sentencia en el Supremo son Se años. espera antes de Navidad. Alfonso, Yo Alfonso, estoy... un poco una de brava. las cosas que me ha gustado de mi contertulio de Juan Manuel es que reconozca que no se han subido los impuestos. Es que durante esta legislatura anterior no se han subido los impuestos. Es decir, el decir... Lo he reconocido porque Sí, no sí, lo sé. acabas de meter. Quiero Bueno, decir, vale, que no- yo no- tomo tus palabras. Ha reconocido, no reconozco. el contertulio ha No lo reconocido sé. que en la anterior legislatura no se han subido los impuestos. Se han subido los impuestos, digamos, el coste de la vida y punto, que esa era la intención. Entonces, si en la anterior legislatura no se han subido los impuestos, decir que ahora Juan José va a subir los impuestos, pues bueno, entra dentro de la propuesta política y de lo hipotético. Pero aún no se ha aprobado ni el tema de los impuestos ni nada. Pero, Alfonso, Y ya digo, eso no lo pone. pone nadie. perdona, Nadie ha dicho que van a subir los impuestos. No, lo como dice que el los plan. habéis dicho que Lo quien ha dice dicho el plan. el Partido Popular decía que van a subir los impuestos. Claro, el porque Partido lo ha Popular lo dicho dijo. nadie. Pero es que lo dice el plan. Y Fernando parece que el PSOE se ha caído de un guindo. Es que nos hemos caído No lo de un sé. guindo. Es que nos hemos caído de un guindo, Fernando. Pregúntale al PSOE. Déjame que termine. Parece que el PSOE nos hemos caído de un guindo. El que metió el tema en el juzgado del tema de la Santa fue en la época de Andrés. Y Juan José, ni más ni menos, ha sido seguir con el procedimiento. Ni más ni menos. Y además es un procedimiento lógico porque es un cierre de contrato que se negoció a última hora para que el concesionario de la Santa no cerrara el hotel. Y el concesionario de la Santa que dijo, pues bueno, si yo cierro el hotel y encima me pagáis, pues juerga completa para todo el mundo. Entonces, el PSOE no se puede caer de un guindo. Entre otras cosas, porque... Y el PP tampoco. El Partido Popular tampoco se puede caer de un guindo. ¿Por qué? Porque fue el Ministerio de Hacienda de Rajoy del Partido Popular el que aprobó o convenió con el Ayuntamiento el plan de ajuste. Que como ha reconocido mi compañero, no se subieron los impuestos desde hace 3 años. Y os digo una cosa. O sea, bastante está haciendo este alcalde que está refinanciando una deuda que él ni se la ha comido ni se la ha bebido, que viene de otros ayuntamientos que funcionaban con mucha alegría. Si había que darle 2,5 millones a la Santa, pues se le da. Si había que darle 4 millones a Uruguaser por rescindir el contrato porque se quería comprometer un préstamo de 25 millones con otra concesionaria, pues cojonudamente.
¿Y qué culpa tiene Juan José, por ejemplo, del convenio de Nuaria, que eso lo negoció Morales? Es que estamos hablando, entonces, ni PSOE ni PP pueden decir, no, es que yo no sabía nada, es que a mí no me han informado, de eso nada. El plan de ajuste, se votó por parte del Partido Socialista y Izquierda Unida en la anterior legislatura. Y fue el Ministerio de Hacienda del Partido Popular quien lo negoció. Es decir, que no nos vengamos ahora diciendo, no, yo no quiero saber nada, yo me lavo las manos, tal. Bastante Juan José está haciendo renegociando una deuda de casi 160 millones de euros, que es una pasada, que hay que tener en cuenta que el presupuesto... No me estoy desviando del tema, perdona. Sí. Cuando el presupuesto del ayuntamiento son 29 millones. Bastante está haciendo, que está intentando darle... Porque otra de las cosas que se aprobó, y esta vez por unanimidad, y eso digo, que es que ese ambiente que decís vosotros de crispación y tal, yo no lo veo por ningún lado. El anterior punto del orden del día se votó por unanimidad y era ni más ni menos que... ¿Pero quién habla de crispación? Alfonso, bueno, Alfonso, vamos a ver. Nadie habla de crispación aquí. No, vamos a ver. Entonces, y el primer punto, ni más ni menos, era que 1 millón de exceso de crédito que había habido en una partida se dedicara a pagarle 1 millón de un préstamo que se le dio a un banco y se aprobó por unanimidad. Por tanto, yo creo que esa cuestión de decir, que somos 15 contra 6, pues no es verdad. No es verdad. Y además yo creo que yo soy optimista porque los problemas de este ayuntamiento son muy fuertes, son muy sólidos. O sea, la deuda, el tema del agua, el tema del plan general. Entonces habrá que ponerse de acuerdo. Y yo creo que el anterior pleno del ayuntamiento, que era extraordinario, fue la senda por donde tiene que ir. De 4 puntos que se plantearon, los 4 se aprobaron. Y uno de ellos, que fue el tema del aprovechamiento del exceso de crédito de 1 millón de euros para pagar deuda, eso fue aprobado por unanimidad. Es decir, que de falta de información, de crispación y cosas, yo creo que eso... Además, es que hay que intentar que no. Los problemas son tan importantes como para dejarnos ya la politiquería. Veo que tanto Juan Manuel como Fernando discrepan. No, es que, vamos, yo discrepo. Yo es que a mí, oye, cuando uno se presenta a unas elecciones sabe lo que va, y sabe la situación, porque además ha sido alcalde en la anterior legislatura y concejal en la anterior legislatura y concejal en las anteriores. Luego, no vengamos aquí diciendo, pobrecito el señor alcalde, que tiene que lidiar con una situación muy mala. Él sabía para lo que iba. Él sabía... Sí, perdona. Por no interrumpirlo, igual que te estoy interrumpiendo a ti, que era eso, que cuando ha dicho lo de Juan José, que ya digo, yo ni lo defiendo, ni lo acuso, ni lo critico, pero sí es verdad que cuando uno se mete, como tú bien estás diciendo, en política, se presenta a una alcaldía, entiendo que sabe a lo que sabe que los marrones de las anteriores legislaturas se los puede comer. Ya se conocían. Claro, es que no es una cosa que te haya caído este papel estaba aquí por no lo habíamos visto. Yo creo que en ese tema... Y yo vuelvo a insistir, cuando estamos hablando del tema de la sentencia de la Santa, es un sobrecosto de algo que si el interesado hubiese ido al juzgado, hubiese costado al pueblo mucho más. Y lo que se hizo fue una actuación que es normal. Oye, mira, no vamos a llegar a jugar, vamos a llegar a un acuerdo. Porque además era un acuerdo que se pagaba en 5 años. Entonces, pues sí, tendrá la culpa quien la tenga, pero el hecho real es que estamos aquí. Y este es el hecho. Y yo no he dicho que haya crispación en el ayuntamiento. Que no, yo al menos lo que he visto en los plenos... Ni 15 contra 6. Ni 15 contra 6, porque una vez votan unos a favor de tal y otra vez votan en contra. Pero cada uno votará de acuerdo con sus ideas políticas y la idea que tengan de cómo deben llevar al ayuntamiento. Pero claro, yo lo que he dicho, y reitero, es que el señor alcalde, cuando quiere hacer algo, tendrá que negociar. No estoy hablando de una calle que hay que asfaltar, que eso es una cosa que la que todo el mundo va a estar. No estoy hablando de ceder un crédito de 1 millón para pagar un crédito que tienes, que eso también todo el mundo va a estar de acuerdo. Estoy hablando de temas más importantes, porque ¿qué va a pasar cuando se plantee el tema del plan general? Que ya está aprobado y ahora lo tienen que aprobar allí, pero al final a lo mejor dicen que hay que hacer algún cambio.
Pues yo supongo... Hay que probar las subsanaciones. Claro. Yo Los supongo... puntos que te digan esto de no tienes que modificar o Claro, cambiar, tendrán que subsanarlo. pero claro, yo supongo que habrá partidos que digan, habrá favor, grupos que otros digan en que contra. sí, que les parece bien, y otros que dirán que les parece no. Y ahí es donde tiene que moverse la habilidad del alcalde para llegar a acuerdos con ellos. Lo que no van a ir ninguno de los... El que lleva la iniciativa es el equipo municipal, el equipo de gobierno municipal, es el que propone, el que lleva la iniciativa y el que decide qué temas van a ir al pleno. Entonces, bueno, tendrá que ponerse de acuerdo con ellos antes de ir al pleno para no hacer el ridículo en el pleno. Porque si tú no llegas a acuerdo y vas al pleno y no está nadie de acuerdo, lo que van a hacer es decirte que no. Entonces, es mejor, pero no... Es normal que se den. Cuando hay algo que no sea consensuado, Claro. se lleva lo normal, bueno, normal, no tiene por qué, pero puede pasar, entra dentro de lo posible, que te voten que no. O que te lo tengas que retirar y dejarlo encima de la mesa, como se han tenido que dejar cosas, porque no se ha hablado antes. Entonces, hay una cosa que es en un ayuntamiento, tú sabes que por pleno pasa a lo mejor un 5% de las cosas importantes. Pero en el día a día, realmente el equipo de 6, el equipo de gobierno, en este caso 6, el equipo de gobierno tiene capacidad de gestión y de hacer cosas, mucha. Es decir, tú sabes que por el pleno pasan cosas muy concretas, entre presupuestos, sueldos y algunas cosas, planes de ajuste. Entonces, tienen capacidad de hacer cosas. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la actitud. Es decir, a mí lo que me gustaría como ciudadano es la actitud, que cambiase la actitud. La actitud respecto al resto de grupos políticos, de decir, bueno, entender, no ya porque son menos, porque son 6, sino entender que es difícil gobernar un ayuntamiento de más de 30.000 personas con 6 concejales, gente muy capacitada, gente muy válida, algunos yo los conozco personalmente y son gente muy inteligente, joven pero inteligente, válida, pero yo entiendo que ahí hay una dificultad grandísima, grandísima. Entonces, a mí me gustaría ver otra actitud en el cabeza del ayuntamiento, una actitud de buscar colaboración en muchos aspectos, porque tengo la seguridad de que tanto Partido Popular como Ciudadanos, incluso como la Plataforma, como Partido Socialista, se la brindarían sin ningún tipo de problema, la colaboración, del tipo que fuese. Pero claro, si tú estás planteando una actitud de no diálogo, de empezar la legislatura esta, sin hablar con nadie y presentar las cosas encima de la mesa, y esto es lo que hay, pues yo creo que la legislatura se va a hacer muy complicada, a pesar de que tenga mucha capacidad de resolver. Alfonso, Sí. Bueno, me ha dicho que había negociado mucho en convenios y tal, ¿no? Tú sabes que en los convenios pues hay que negociar por narices. Pero es que además no solamente hay que negociar, es que tú sabes que la propuesta que tú haces y la propuesta que hace el otro no son las que al final se van a acordar. Que viene el diálogo para decir, oye, esto no puedo hacer, tú no puedes hacer esto. Y al final se suele llegar, en el 99% de los casos, se suele llegar a acuerdos. Claro, y aquí se va a llegar a acuerdo. Entonces, pero ¿quién inicia el convenio? ¿Quién inicia el convenio? El sindicato que quiere plantearlo. Basar los argumentos políticos en la actitud del alcalde, yo eso lo veo poco sólido. Es decir, yo cuando he estado en cualquier órgano corporativo o cuando he estado negociando convenios, como tú dices, yo no me baso en la actitud del otro. Me baso en los datos objetivos. Primero, porque no es real. Es decir, durante la anterior legislatura, concretamente los 2 años que estuvo el anterior alcalde, Andrés, la comisión de portavoces se reunió prácticamente 4 veces. Ahí sí que no había negociación. Ahí no había negociación ninguna. ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión de portavoces desde que está el mes o 2 meses y algo que está este nuevo ayuntamiento y este nuevo alcalde?
pues se ha reunido por lo menos 5 o 6 veces. Es decir, en mes y medio, 5 o 6 veces, cuando en la anterior comparación solamente 4. Es decir, ¿y a qué acuerdo han llegado? Perdona, déjame terminar. ¿Pero a qué acuerdo han llegado? Que yo no interrumpo a nadie. ¿A qué Yo no acuerdo han interrumpo a llegado? nadie, por favor. Que yo no interrumpo a nadie. Déjalo que se explique. Hombre, lógicamente. Hombre, yo no interrumpo a nadie. Entonces, eso de la actitud no es un argumento político. Porque el alcalde todo lo está planteando a la comisión de portavoces, que están todos los partidos. Lógicamente, cada cual luego opina lo que tiene que opinar. Es decir, ¿qué es el tema de la actitud? Bueno, pues como proclama política, vale. Pero yo os digo una cosa, a nivel funcional, la actitud del que yo tengo delante, en última instancia, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que se apruebe lo que yo considero que el ayuntamiento tiene que aprobar. Y ya digo, el plan de ordenación urbana. En el plan de ordenación urbana se aprobó el preproyecto por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Izquierda Unida. Entonces, también es cierto que los 2 últimos años, porque el Partido Socialista no estaba de acuerdo con ciertas cuestiones, pues el tema se dejó prácticamente debajo de la mesa. Pues bueno, el actual concejal, Pedro José, el actual concejal de urbanismo, porque esa es otra, es que en la comunidad autónoma los directores generales han sido nombrados a partir del 5 de septiembre. Es decir, que no se ha podido ir a negociar nada. Si precisamente yo con los concejales del equipo de gobierno que estaba hablando dicen, es que ya sabemos con quién tenemos que negociar y ya tienen citas. Es decir, ya a partir de la semana que viene ya va a haber negociación de todos estos temas importantes, que son el tema económico, el tema de los caminos, que están fatal, el tema de los caminos, la pérdida en la red de agua, que ahora mismo la red de agua solamente tiene un aprovechamiento del 55%, el plan de ordenación urbana, que es fundamental para el desarrollo, y no solamente urbanístico de Totana, sino para el desarrollo también económico. Porque el ayuntamiento necesita, primero, que se dinamice el tema de las licencias. También me ha dicho Pedro José esta mañana que están intentando dinamizar el tema no solamente de las licencias de construcción, sino de las licencias de apertura. Es que estamos en una situación anómala totalmente legal, porque tenemos unas normas subsidiarias reformadas 40.000 veces, que son del año 80 y pico, que son las que tiene que sustituir el plan general y simplificar. Porque es que ahora, con la complejidad legal y lo que está este hombre intentando, Pedro José, el concejal de urbanismo, es ni más ni menos unificar todas las ordenanzas para que cuando uno vaya a decir que quiero abrir un negocio de venta de modelos para señora, pues que todos no sean pegas como es ahora. Es que es un tema legal. Es decir, que se está intentando ir en positivo. Y yo soy optimista. Yo no me acabo de creer, y en el último pleno no fue así, lo del 15 contra el 6. Es decir, eso del 15 contra 6, pues bueno, pues se queda, pero yo creo que el Partido Socialista tiene unas opiniones, el Partido Popular tiene otras, y eso es así. O sea, y también Fernando tiene razón en una cosa, es decir, que prácticamente el pleno, las competencias que tiene son alrededor del 12 más o menos % de las totales del ayuntamiento. El 88% de las competencias las tiene el alcalde. Y el alcalde está gestionando. Como último. El otro día una persona me comentaba y me decía que es que los partidos de la oposición están bloqueando el ayuntamiento. No están bloqueando el ayuntamiento. El ayuntamiento, como tú muy bien decías, funciona en las cuestiones normales con los concejales que llevan la gestión y los funcionarios. Y tú vas a pedir una licencia o vas a hacer una gestión al ayuntamiento y te atienden y te la resuelven, si es que te la resuelven, bueno, te la resuelven, no siempre. Entonces, no hay bloqueo. Y tampoco, no me gusta que utilices la palabra contra, porque aquí nadie ha hablado de contra. Lo que estamos intentando decir, al menos yo, es que el alcalde tiene que negociar con el resto de los grupos, porque yo... Lo mismo que a él le supongo que está intentando hacer lo mejor para el pueblo, supongo a los demás grupos que también lo intentan hacer lo mejor para el pueblo. Y que cada uno, dentro de su óptica, podrán tener diferencias, pero que todos están intentando hacer lo que consideran mejor para el pueblo. Y como las ideas a veces son
no convergentes, no digo divergentes, sino no convergentes, pues entonces tienen que dialogar para que converjan y para que al final lleguen a una solución, que unas veces serán con todos, unánimemente, y otras veces será con determinados grupos, y en otras veces será con otros. Pero lo que tiene que hacer es llegar, y te decía que cuando en un convenio es el sindicato el que quiere modificar el convenio, el que toma la iniciativa es el sindicato, y es el que presenta el proyecto de convenio. Pues se negocia y se dice, pues aquí estoy de acuerdo, aquí no estoy de acuerdo, y al final se llega a una conclusión. Eso es lo que quiero decir, que el que tiene, digamos, la vara de mando es el que tiene que tomar la iniciativa para la negociación, porque él es el que sabe qué es lo que quiere hacer en el pueblo y tiene que proponer. Y los demás pues tendrán que decirle sí o no. Pero claro, eso no se puede hacer en el pleno, en mitad del pleno. Eso hay que hacerlo antes. Claro. Y llegar las cosas consensuadas, con unos o con otros. Una cosa como lo que estábamos hablando del plan, el plan de ajuste, pues hombre, es que eso nadie podía decir que no. Nadie podía decir que no. Todo el mundo, unos por aclamación o por afirmativamente y los otros por abstención, pues lo han aprobado. Porque eso, evidentemente, no podían decir que no. Pero habrá otras cosas que sí habrá más controversia. Entonces, pues tendrá que llegar a soluciones con las personas que lo representan allí. Yo es lo que digo, que para mí el diálogo es fundamental y creo que en el 99% de los casos se resuelven los temas dialogando, pero con tiempo y planificando bien las cosas. Para cerrar este punto que hablábamos del plan de ajuste, Fernando, que te he visto que... No, simplemente yo cuando hablaba de actitud y cuando me hablaba de que ha convocado muchas juntas de portavoces, la junta de portavoces o cualquier acto se mide por los resultados. Es decir, ¿qué resultados de acuerdos, de consenso, de sacar adelante cuestiones más o menos importantes? Muy poco ha habido, muy poco. No se trata de convocar juntas de portavoces, se trata de tener, como dice Juan Manuel, una actitud de diálogo con cada tema. Te lo apoyará el PP, te lo apoyará el PSOE, te lo apoyará la plataforma, quien te lo tenga que aprobar. Pero si realmente tú no eres la persona que quieres dialogar y presentas las cosas encima de la mesa inamovibles, ahí no vamos a ningún sitio. Y yo lo que he visto en estos 3 últimos meses, lo que yo percibo, es esa actitud. Y me gustaría que en el día a día fuese fluyendo, como dice Alfonso, que en el último pleno parece que la cosa fluyó mucho más. Fernando, yo creo que es que tu argumento siempre es la actitud del alcalde, que yo eso no lo entiendo. No es la actitud. Es que vamos a ver, tu argumento, Alfonso, tú presentas en una junta de portavoces y te presentas plan de ajuste, actitud del alcalde. Plan de ordenación urbana, actitud del alcalde. Es que yo creo que eso es un vamos a ver, si tú presentas encima de la mesa, esto es lo que hay. Estoy de acuerdo con Juan Manuel en que, lógicamente, el alcalde es el que tiene que tomar la iniciativa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también estoy de acuerdo contigo en la primera premisa que decías, que tiene que haber negociación. Esas dos cosas en esta legislatura van a ser fundamentales. Pero no pongamos para todo... es que entonces, Fernando, Alfonso, si para todo decimos la actitud del alcalde, pues bueno, queda bien. Actitud negociadora. Pero eso de la actitud del alcalde... No la ha habido. Si tú hablas, por ejemplo, del plan de ordenación y dices, es que la actitud del alcalde... Es que no si la ha hablas del habido. plan de ajuste, pues yo te digo que el alcalde ha convocado muchas más comisiones de portavoces para negociarlo todo. Y estoy de acuerdo. Posiblemente es posible que la negociación no haya sido todo lo perfecta que haya podido ser. Es cierto. Pero yo estoy convencidísimo, y a las pruebas me remito del anterior pleno extraordinario donde todo se aprobó, y uno de los puntos o dos de los puntos por unanimidad de todos, es que va a haber acuerdo. ¿Por qué? Porque los problemas que este pueblo tiene son muy importantes. Hay que solventarlos. Y
Eso salió adelante por responsabilidad del resto de grupos. Pero no es un tema de actitud. Salió adelante por responsabilidad del resto de grupos. Vale, pues... Una actitud perfecto. responsable. Bien, pero a todos no digas actitud, es que No, yo creo que eso es vacío. bueno, o sea, no es digas, vacío en absoluto. tema de los caminos de Totana, la actitud del alcalde. No, nadie ha dicho tema eso. de no sé qué, No, la actitud del alcalde. Estás tergiversando. Estás tergiversando. Entonces, vamos a ver. Estás tergiversando, Alfonso. Yo creo, vuelvo a lo que dije, la primera frase que dije al principio. Yo soy muy optimista. Creo que va a haber grandes acuerdos en esta legislatura. Y va a haber grandes acuerdos porque hay grandes problemas. Y ningún partido, incluido el que está gobernando, pueda adoptar una postura ni mínimamente sectaria, porque en el fondo, si adoptas una postura mínimamente sectaria, te estás oponiendo a la solución de los problemas. Yo creo que los problemas se van a solucionar y va a haber buena actitud, tanto por el alcalde como por la oposición, ni más ni menos. Yo al final cierro con el argumento número 1 de Fernando. Yo creo que va a haber buena actitud, va a haber buena actitud en este ayuntamiento. Sí, sí. Esperemos que cambie. Cerramos este punto para cambiar al siguiente. Tenemos que continuar, no vamos a centrarnos en el monotema. Y es sobre el superávit que actualmente tiene la tesorería de 1.200.000 euros. Repito, 1.200.000 euros, que es un dinero que había presupuestado. Es un dinero que había presupuestado del ejercicio 2018 y no se gastó dentro del periodo. Ahora hay que destinarlo. ¿Qué hay que hacer con ese dinero? Hay que destinarlo a pagar deuda, hay que ingresarlo en el banco. Cuando hay Superávit. o tienes exceso, bueno, exceso no, tienes beneficios, son empresas donde todos los beneficios eran para reinvertir o para reducir deuda. Luego, para mí es que la cosa no tiene... Vamos a ver, este municipio está muy endeudado. Entonces, las alegrías de un momento dado, pues se dilatan malamente en el tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Eliminar eso, eliminar la deuda que tiene el municipio y quitársela del medio cuanto antes. Es como cuando uno pide una hipoteca y te toca un día la primitiva 20.000 euros, dice, ostras, me quito 20.000 euros de la hipoteca, ¿eh? Y voy pagando menos. Pues claro, el problema no es lo que debes, el problema es que la tienes que devolver y que además te cuesta intereses. Entonces, cuanto más principal vayas quitándote de en medio, será mejor. Eso que supone que ese remanente que se podía dedicar a otras cosas, pues no se puede dedicar a otras cosas, que se puede dedicar a, pues no sé, a arreglar más calles, a dar subvenciones para las fiestas, etcétera, etcétera, pues no se puede hacer. Porque lo primero y lo principal en este caso es eliminar deuda y llevarla a un límite soportable. Cuando tengas el límite soportable, cuando alcances ese límite soportable, entonces te podrás tener más alegrías. Pero en estos momentos lo importante es eso, es la hipoteca, hay que quitársela. Sí, y además, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, totalmente, al 100%. Y además, no solamente es así, sino que eso lo aprobó por unanimidad todos los grupos. Es decir, Vox, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Ganar, Plataforma, Ganar, Totana, Izquierda Unida, votaron todos por unanimidad el que, lógicamente, se llevara a amortizar. Es que el gran problema que tiene heredado este ayuntamiento, y no es victimismo, es que es una realidad, vamos. O sea, que no es hacerse el víctima ni nada por el estilo. Pero el gran problema que tiene este ayuntamiento es que lleva una deuda remanente que se ha ido gestando durante los últimos 20 años, y que llega, pues el último estudio que se hizo por una empresa de peritaje externa, pues decían que eran 160 millones, es decir, hay que aligerar deuda. Y eso... Lo que he visto en el plan de aplicación son 97. Sí, pero te estoy hablando de hace 2 años. Lo que yo he visto que son 97. De hace 2 años, eso eran los resultados de una empresa de peritaje externo. Vale, Entonces, pues bueno, se puede utilizar de otra manera. O sea, cada uno puede pensar lo que quiera. Pero todos los grupos políticos del ayuntamiento consideraron que ese 1.000.000 de euros había que destinarlo a rebajar el préstamo que más le está costando en intereses. Exactamente, porque el problema no es solamente la deuda, que es una deuda bestial y que hay que pagar todos los meses. El problema es que muchos préstamos se negociaron en su momento
se negociara en su momento, y no por este alcalde, con cláusulas casi de usura. Es decir, con intereses que ahora dices, joder, que le pedían un 20% al ayuntamiento, un banco concreto. Eso ahora mismo, como están los tipos de interés, dices, oye, apaga y vámonos. Entonces, ahora mismo, no solamente el alcalde, sino todos los grupos consideraron que lo fundamental en este caso es deuda. Y la otra cuestión de la inversión, lo que tú planteabas, pues eso es un tema que hay que plantearlo con la comunidad autónoma. Y como ya la comunidad autónoma ha empezado a funcionar, los consejeros han empezado a funcionar, porque ya, no los consejeros, sino toda la trama administrativa de directores generales, porque este alcalde se reunirá con el consejero para cuestiones muy concretas, pero los demás van a ser directores generales, subdirectores, jefes de servicio y demás. Y a partir de la semana que viene, para la inversión ya está todo programado para tener entrevistas con diversos directores generales, pues para el tema de los caminos, para el tema de la red de agua, es decir, para el tema del plan de ordenación urbana. Es decir, que yo creo, vamos, que estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho. Hago una puntilla que este 1.200.000 euros del que estamos hablando, no sé si lo he dicho antes, es un dinero que estaba presupuestado en el anterior año, en el año 2018, y no se gastó. Vale, ahora se ha dedicado sí o sí, como tú dices, por unanimidad. Pero, ¿por qué no se hicieron modificaciones de crédito presupuestado dentro del ejercicio? ¿Por qué no se gastó ese dinero, ese 1.200.000 euros dentro del año 2018? Es que sí se gastó. Vamos a ver. Sí se gastó. Es que esto es una cuestión contable. Es decir, había partidas, por ejemplo, como la de servicios, que estaban totalmente desarboladas, y otras que estaban infrautilizadas. Entonces, lo que se hace es una labor de contabilidad y es decir, que no quiere decir que el ayuntamiento no invirtió, es decir, porque había partidas que estaban sobreutilizadas, sino que todo lo contrario, había, lógicamente, en el equilibrio, digamos, contable y final de tesorería, no de tesorería, sino de contabilidad del ayuntamiento, entre partidas y partidas, había un superávit de partidas que se habían gastado menos. Y ya digo que por unanimidad se dedicaron a deuda. Bueno, yo creo que en el exceso de tesorería que había en el ayuntamiento, no sé si se podía haber previsto. ¿Es un ahorro? ¿Es una...? No sé si se podía haber previsto una falta de gestión. No sé si se podía haber previsto que se gastase ese dinero en cosas necesarias. No te estoy hablando en festejos o en cosas necesarias. Hablamos todo, arreglar caminos. Respecto a la aprobación en el Pleno, se aprobó por unanimidad. Creo, de hecho, cuando fue Juan José a Madrid a hablar con el Ministerio de Hacienda la primera vez, recién nombrado, creo que una de las preguntas que hizo al Ministerio de Hacienda fue si se podía, ese dinero se podía gastar, es decir, se podía reinvertir, o había que destinarlo a deuda. Claro, pues que el ayuntamiento está intervenido. Ya. Entonces, creo que fue así. A mí me hubiese gustado que de una manera o de otra se hubiese podido dedicar una parte de ese dinero a arreglar el tema, o por lo menos a empezar con el tema del agua. Pues es un tema que se está perdiendo dinero. Entonces, no se trata de gastar dinero en arreglar calles, se trata de un tema que vas a generar un ingreso. Además, un ingreso claro. Y a lo mejor no hace falta tanto dinero, sino más una voluntad de querer resolver el problema ese del agua. Entonces, a mí me hubiese gustado que parte se hubiese destinado a eso y parte a determinadas cuestiones que están realmente haciendo que, grabando las arcas del ayuntamiento, como el tema del agua. Fernando, con el tema del agua, según mis noticias, se había conseguido una subvención por parte de la comunidad autónoma para arreglar, hacer un análisis de dónde estaba la pérdida de agua, que origina unas pérdidas también económicas. Y se iba a hacer en un plazo, no recuerdo de cuántos años, de 3 o 5 años, a razón de 400.000 euros anuales para hacer el análisis. Pero no se ha llegado a hacer. No, eso no es así. Bueno, no es así, no es así. Vamos, vas por el camino, pero por el arcén. No es así. Eso hubo una petición. Se aprobó una propuesta de un diputado totanero, concretamente Alfonso Martínez Baños, en el Parlamento regional. Pero bueno, vamos a ver.
eso por parte del gobierno regional ni se ha planteado cumplirlo ni nada por el estilo. Entonces, eso pues muy bien, o sea, eso también como proclama política queda bien. Creo que vinieron solamente 300.000 euros. No llegó nada en absoluto, ni un duro. Ni proclama política, no llegó nada, ni proclama política ni nada. No llegó nada. Dentro del acuerdo. Dejadme solamente Venga. que clarifique una cuestión. En el anterior pleno, que digo que hubo, es que esa situación que dices de actitud negativa es que no se dio, porque de hecho hubo una propuesta del Partido Socialista de que no se privatizara el agua, que el alcalde y el grupo municipal de Izquierda Unida la apoyó totalmente. Bien, pero también, y eso viene ya de la anterior legislatura, ya se empezó a ver también por Andrés, Juan Andrés, el anterior alcalde, era que se iba a contratar una empresa privada, se iba a hacer un concurso entre empresas y la función de esa empresa privada era una sola, no era la gestión del agua. No. Que el agua no se va a privatizar bajo ningún concepto. Era hacer un estudio. Exactamente. Era hacer un estudio, era hacer un estudio de las fugas y de los fraudes. Y eso, vamos, este alcalde, especialmente el otro día, dice, mi intención precisamente es empezar ya sacar ese concurso cuanto antes. Y no está condicionado ese concurso a ninguna partida que venga de la comunidad autónoma, porque no ha venido nada. De los 400.000 euros esos, ya nada, ni nada vino, ni nada más se supo. Lo que se va a hacer en la contrata es que se va a pagar la remuneración o el estipendio a esta empresa privada en base a los resultados. Es decir, que si ahora mismo tenemos en cuenta que la red de agua está perdiendo casi un 45% del agua que nos está en la Mancomunidad de Canales del Taivilla, lo que se va a hacer, si esa empresa consigue que el aprovechamiento del agua pase, por ejemplo, del 55%, pase al 60% o más, se le va a pagar en base a eso. Es decir, que esa empresa solamente se le va a pagar en base a los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que no iban a hacer falta los 400.000 euros de los cuales no se sabe nada, que eso fue una proclama política solamente, sino que no le va a costar nada al ayuntamiento porque de los resultados se va a pagar. Y si no hay resultados, no se paga. Bueno, respecto a los 400.000 euros aquellos de la comunidad, aquellos se aprobaron, lo aprobó creo que Podemos... Todo el mundo. No, todo el mundo no. Todo el mundo. El Partido Popular lo votó en contra. No, me refiero a la comunidad. Lo votó en contra, pero claro, entran presupuestos, se acaban los presupuestos y te has quedado sin dinero. Año tras año y no vino nada. Realmente no vino nada. Y el tema del agua yo creo que es un tema que hay que acometerlo, claramente. Y subsanarlo de la mejor manera. La mejor manera. El problema, el otro día me decía una persona, dice, es que estamos perdiendo un 50% de agua. Y de ese 50%, el 50%, es decir, un 25% del agua que entra en Totana, se pierde por fraude. Por fraude. Ahí hace falta, sí, bueno, pero ahí no hace falta una gran inversión, hace falta una actitud de... perdona por decir actitud. Hace falta una ganas y disposición de querer resolver el tema, de empezar a controlar dónde y a levantar expedientes y la policía tendrá que entrar donde tenga que entrar, porque que el 25% del agua que entra a Totana, de la facturación, se pierda, estamos hablando de... Pero no por rotura, por una mala canalización. No, por robo, por fraude puro y duro, estamos hablando de 500.000 euros al año. Y el otro medio millón que te puedes recuperar, bueno, pues sí que hacer una inversión, pues oye, a lo mejor en vez de, si era 1.200.000 de exceso de tesorería, que me hubiese gustado, que a lo mejor Hacienda no te lo permite, pero me hubiese gustado poder dotar los servicios de agua de los mecanismos para empezar. Pero también me decía otra persona, dice, en total hay 3.000 contadores que no van bien. 3.000 contadores que no van bien. Hay que empezar a cambiar contadores. No vas a comprar 3.000, pero a lo mejor puedes comprar 500. Bueno, vamos a empezar. Y en vez de rendir al 50%, vamos a ir si llegamos al 60%. Ya tienes 100.000 euros más al año. Por eso te digo que a nivel empresarial, tú con el exceso de tesorería puedes hacer varias cosas. No es solo quitar deuda. Oye, hay cosas que te van a reportar unos beneficios. El quitar la deuda creo que ha sido porque como no estaba destinado para el año 2018, en el año 2019, ya. Lo más lógico, lo va a volver. Porque este año ya tiene... No, de hecho, creo que la comunicación de Hacienda es clara en ese aspecto. Tiene que ser tiene que ir a deuda. Correcto.
Ahora os pregunto, ¿cómo vamos este año? ¿Pasará lo mismo? ¿Habrá otro superávit? Por como decía, por ese que si era un ahorro o era una falta de gestión por desconocimiento o la gestión. ¿O iremos igual a tener ese superávit en tesorería, perdón, de ese millón y pico? Futuribles, Pues que, sí, que- pero- que es difícil. Tú cuando haces un presupuesto, al final, si logras acertar en un 80% ya va bien. Aquí y en todos sitios. Pues no lo sé. Desde luego, yo es que sí, yo 1.200.000 euros de superávit. Es decir, habría algo que... Yo sigo pensando que debería haber otro superávit por ahí reduciendo deuda. ¿Eh? Pero claro, todo dependerá de dos cosas, que ya no hablo del plan sino de la gestión. Es decir, si tus ingresos los consigues aumentar, o bien porque incrementan los impuestos, o bien porque hay más actividad económica y se produce más impuestos pues, de actividad, de tal o de cual, y si reduces tus gastos, o por lo menos los controlas, por lo menos los controlas adecuadamente. Entonces, dependerá. Es decir, decirte ahora esto se va a producir otra vez, a lo mejor lo que se te produce es un Vamos a déficit. ver, aquí Claro, aquí hay varias... Antes de que empiece, yo lo decía sobre todo porque creo que en los últimos 10 años no había habido superávit. Entonces, Sí, sí. no lo habéis notado, o sea, no creéis que... Oye, había un superávit de 100.000, no, 1.200.000 euros. Sí, pero Sí, los yo, hombre, lo que superávit- quiero decir es que realmente que eso no quiere decir que no se haya invertido por parte del anterior No, ayuntamiento, claro. porque de hecho ya digo que la partida de servicios, que es la partida de la inversión pura y dura, esa es la partida devocada de este anterior ayuntamiento. Lo que pasa que en otras partidas se ha conseguido disminuir. Tú hablas del presupuesto que viene, del presupuesto, o sea, No, si en este ejercicio- del desarrollo presupuestario, del ejercicio presupuestario 2019. Aquí hay varias variables. Primero, hay un clima económico general que no es propicio. Hay un clima de desaceleración que no es de Totana, lógicamente, que es a nivel internacional y que ningún economista, incluso gente del Fondo Monetario Internacional, que tienen todas las cifras del mundo mundial en el ordenador, te pueden decir hasta dónde va a llegar esa desaceleración. Pero esa desaceleración ya existe. Yo, en cambio, como decía al principio, yo quiero ser optimista por varias cuestiones. Por ejemplo, si el plan de ordenación urbana se aprobara, eso se dinamizaría mucho la construcción en Totana, porque hay un montonazo de licencias de obras que están pendientes, que no tienen cabida en las normas subsidiarias actuales, que son del año 80 y pico, y que de aprobarse el plan de ordenación urbana se podría construir, tanto en el extrarradio como en el radio. Esa es la primera cuestión, que se apruebe el plan de ordenación urbana. Si el plan de ordenación urbana se aprueba, va a haber dinamización económica en Totana, con lo cual, pues en IBI, en todo, pues va a haber más aportación, pero también, lógicamente, el ayuntamiento y la economía se va a dinamizar y el ayuntamiento también. Otra cuestión, si lo que tiene planteado el alcalde, que es contratar ya a esta empresa que racionalice el gasto de agua en la red, yo creo que de ahí pueden salir muchos millones de euros. Muchos millones de euros, porque ahora mismo posiblemente la gran sangría que tiene el ayuntamiento es que no se optimiza el agua que se recibe de la red de canales del Tevilla. Tercera cuestión, y en el tema de gastos. Este año el ayuntamiento va a disminuir personal en el ayuntamiento, pero cuidado, que nadie diga que aquí se va a echar a nadie del ayuntamiento, porque el alcalde no se lo plantea así. Este año va a haber casi un 3% de plantilla, exactamente. Con lo cual, es un 3% del presupuesto de personal que no se va a pagar. Habrá, lógicamente, vamos a ver, que eso no es una totalización, es decir, habrá puestos de trabajo que se vuelvan a convocar porque se les considera imprescindible dentro del organigrama, pero hay muchísimos, y yo no quiero nombrar concretamente para no herir ninguna sensibilidad, por supuesto. Hay algunos que realmente dentro de la situación actual de crisis económica son puestos de trabajo que no son optimizables dentro del ayuntamiento. Es decir, con esas tres cosas, es decir, plan de ordenación urbana, optimización de la red de agua y plan de jubilaciones dentro del ayuntamiento, yo creo que este ayuntamiento va a sacar un poco el cuello. Pero, cuidado,
la recesión económica está ahí. De todas formas, cuando hablas de que va a haber una reducción de personal vegetativa, yo también entraría en una cuestión que es importante, y es que hay que analizar efectivamente cuáles son los trabajos. A mí, los trabajos que cada departamento del ayuntamiento hace, y hacer un análisis de la carga de trabajo, porque puede darse el caso de que en departamentos que van hasta el cuello de trabajo, es que falta gente. Y en cambio, en otros departamentos que en su momento pues tuvieron una dotación por las circunstancias que fuese en un momento dado, en estos momentos no tienen trabajo suficiente. Hablaría de recolocar. Claro, es un análisis de carga de trabajo y de recolocar y de redistribuir a las personas que tú tienes para que se haga una gestión más eficiente. Nada más, no se trata de echar a nadie ni de a uno fastidiarle, ni nada de eso. Pero eso también da resultados. No son resultados tangibles, porque tú sigues pagando los salarios, pero son resultados de eficacia. Y eso es importante. Creo que realmente hay puntos, lo que estoy de acuerdo con Alfonso, el tema de la red de agua y ponerla al día es una sangría para el ayuntamiento. Luego hay otro apartado que es racionalizar determinados servicios que están concesionados en manos de, es decir, en manos de empresas que quizás retomándolas pues se podría a lo mejor, que es un tema difícil, pero en una situación de riesgo como tiene el ayuntamiento, pues a lo mejor sería lo más rentable, ¿no? Se podría ahorrar un dinero. Gastos difícilmente se pueden ahorrar, sí se puede reestructurar plantillas, pero muy poco. El ayuntamiento no da para más, así está el pueblo. Es decir, que está que no se pueda faltar, que no se puede gastar, que no se pueden hacer fiestas en condiciones. Es decir, que el gasto puede reducir, puede racionalizar, pero reducir va a ser muy poquito. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, que el tema del plan general urbano. Es decir, yo no creo que el plan general urbano va a revitalizar la población. Vamos, yo en mi opinión. El plan general urbano yo creo que no va a revitalizar la población. Ahora mismo yo creo que activarla, no tiene por qué. Fernando, Bueno, Fernando, ahora termino y tú ya me... Entonces, lo que yo no tengo claro, lo digo porque no lo tengo claro, es decir, ahora mismo que las normas subsidiarias están vigentes a fecha de hoy. Es decir, según las normas subsidiarias, tú puedes edificar. Claro. Sí, Juan Manuel, sí. Sí. Bueno, tú puedes edificar. Vamos a ver, para objetivar el problema, para dar objetividad pero aparte, al margen de eso, de las normas subsidiarias, el tema del plan general urbano, yo personalmente creo que eso va a ser no va a ser un motor o muy poquito para lo que es la economía local. Por una cuestión muy sencilla, pues reduce la edificabilidad de tal manera, y en la mayoría de sitios, que el suelo atractivo lo reduce para edificar, lo reduce de tal manera que no va a ser un incremento sustancial en los ingresos del ayuntamiento. Esa es mi opinión. A futuro, esto es un futurible, pero es mi opinión. Un plan general aquí. Perdona que te interrumpa. Sí. Vamos a ir siendo breves porque el tiempo en la televisión, como bien sabéis, es de oro y tenemos que ir terminando este debate abierto, que está bastante bien, que creo que estamos tratando temas y estamos profundizando donde hay que profundizar, pero como decía, el tiempo en la televisión es oro y hay que ir terminando. Te dejo la réplica y finalizamos. Un plan general no es una panacea, pero lo único que hace es dar seguridad jurídica. Es decir, las normas subsidiarias de que tú hablas, que yo las he analizado, son viejas, antiguas y desfasadas. Y además son muy inconcretas. Son absolutamente inconcretas, con lo cual la interpretación que puede hacer un técnico puede ser esta o la contraria. Y de hecho se da que hace una en una situación concreta y la contraria en la misma situación en otro sitio. Entonces, lo que te va a hacer el plan general es darte seguridad jurídica. Es decir, usted puede construir aquí esto o no lo puede construir. Un señor que venga a instalar una empresa tiene estas y estas y estas obligaciones en cuanto al terreno, en cuanto a una serie de circunstancias. Pero claro, con unas normas inconcretas, obsoletas
y fuera de lugar, pero no se puede hacer mucho. Yo no defiendo las normas subsidiarias. No, Sé que hace falta un plan general urbano, pero concretamente creo que este plan general urbano no va a reactivar la Yo construcción. creo que, Fernando, no estás en la realidad. Y voy a dar un dato que yo Pues, creo que acaba, pues gracias, hombre. acaba totalmente con... Y creo que, vamos, Juan Manuel, tienes toda la razón del mundo. Ahora mismo, en el Ayuntamiento de Totana, hay más de 400 peticiones de licencias que están suspendidas o denegadas por la sencilla razón de que no tienen soporte en las normas subsidiarias. Y el único soporte legal y técnico que podrían tener es con el Plan de Ordenación Urbana. Hablo de 400 licencias de obra. ¿De broma yo? Plantearos de todo, de nueva construcción, de reforma. Es decir, plantearos los millones que eso significa. 400 licencias de obra que están paralizadas porque este ayuntamiento no tiene plan de ordenación urbana. Cuidado, yo no soy de los que se llenan la boca con el plan de ordenación urbana, que sé sus deficiencias. Pero ahora mismo, tal como están las cosas, seguir con las normas subsidiarias es seguir con la situación que se da. Es decir, seguir con las normas subsidiarias tal como estamos y sin plan general es seguir ahogando, porque una tienda, un negocio, yo qué sé, una almazara de oliva, por ejemplo, pues con las normas subsidiarias tienes casi un 60% ya a priori de que se te deniegue la licencia, y que seguro que con el plan general no se te denegaría la licencia. O sea, ahora mismo la necesidad económica, tanto para el ayuntamiento como para los particulares, del plan de ordenación urbana es prioritaria total. Es decir, que no empecemos ahora, no, vamos a quitar este plan, que yo ya te digo que a mí para este plan yo sé que tiene sus deficiencias, pero es el que hay. Y no empecemos ahora a decir que vamos a hacer otro plan, porque entonces la cosa sería de aquí a 40 años. Entonces, por Dios y por la Virgen. Bueno, vamos a ver, yo creo que el plan todavía ni se ha aprobado ni se va a aprobar. Pero no te estoy diciendo de seguir con las normas subsidiarias. Lógicamente eso no es factible a fecha de hoy. Ahora, que este plan, lo que yo he dicho es que no va a revitalizar la construcción y la población. Los técnicos del ayuntamiento dicen que sí, y los técnicos privados dicen que sí, y los empresarios de la construcción dicen que también. Y lo que tienen tanto los tres palos, es decir, los técnicos privados, los técnicos del ayuntamiento y los empresarios de la construcción, están porque el plan se apruebe lo antes posible. Es decir, que bueno, que ya digo que no es lo óptimo, pero de lo imperfecto, lo que no podemos negar es que las cosas no son perfectas al 100%. Yo con la mayoría de empresarios de la construcción que yo he hablado, todos lo ven muy mal, no les gusta. Cualquier plan que presentes no satisfará a todo el mundo. Lógicamente. Eso es así. Eso es así. Entonces, desde el punto de vista técnico, te digo, la seguridad jurídica es importante. Y no solamente la seguridad jurídica, también poner orden donde hay que ponerlo. Es decir, tú hablabas de que hay 400 licencias pendientes porque no se acoplan al plan a las normas subsidiarias que hay en este momento. Hay también muchas licencias que sí se adaptan a las normas subsidiarias, claro, y que no salen. Y nadie sabe por qué. Entonces, cuando vas a preguntar, pues es que no sé qué, es que lo tenemos que mirar. Ya, pero mírelo, que ya lleva usted un año mirando. Estoy hablando de un caso concreto. Precisamente, y déjame dos frases nada más. Sí. Precisamente Pedro José, el concejal, me lo decía esta mañana. Dice, el gran problema que tenemos con las normas subsidiarias es que, como tú has dicho, son muy inconcretas, es que están totalmente desfasadas. Claro. Es que son las normas de hace casi 40 años. Es que es absurdo, es una situación totalmente rocambolesca. Entonces, el gran problema que hay es que, como las normas subsidiarias no son ni concretas, ni tampoco, digamos, generalizan toda la causística que hay, el gran problema es que hay tropecientas mil modificaciones, tropecientas mil normas que tienen que complementan a las normas subsidiarias. ¿Qué pasa? Que cuando uno va a plantear una actividad económica, yo que sé, un taller de cualquier marca de coches, pues empiezan, no, es que las normas subsidiarias, pero es que la norma de residuos de no sé qué te dice que no. Eso, si estuviera unificado en el plan de ordenación urbana, todos esos rollos acabarían. Es que ahora mismo un funcionario técnico, por ejemplo, que tiene que revisar licencias urbanísticas, si se pone al 100% en plan exhaustivo, no se aprueba ni una sola actividad en Totana, ni una. Es decir, que dejémonos de gaitas.
el plan de ordenación urbana no es perfecto, pero oye, que se apruebe el plan de ordenación urbana, eso es fundamental. Es muy malo, no es perfecto. Bueno, pues oye, cada uno tiene su opinión, pero Eso debe es aprobarse. palabras que todo el mundo lo pueda entender, que este plan no sería abrir por este estrangulamiento que decíamos que tiene el pueblo, no sería abrir las puertas del parador de par en par, sino abrir una ventana, o sea, pero dar oxígeno, entiendo por lo que decía en palabras de Juan Manuel y Alfonso, de dar oxígeno a este Yo creo que no municipio lo en va a cuanto dar. a Creo todo. que no lo va a dar. Creo que no lo va a dar. Bueno, Es mi opinión. correcto, por supuesto. Como les decía, como el tiempo en la televisión abrevia, o sea, no podemos tener todos los que queremos, vamos como siempre, suelo dar un minuto para hacer reflexión y un poco de finalización del programa a cada uno de ellos y con la misma la despedida. Empiezo igual que empezaba con Juan Manuel del Rey. Juan Manuel, un breve resumen, como yo digo, ese minuto de oro. Insisto en que esto es un plan, el plan que han puesto es un plan y que así se denomina, que entiendo que debía haber una mejor, para todos los grupos municipales, una mejor definición de las bases en que se sustenta. Creo que además hay que hacer las cosas con tiempo y creo que hay que dialogar siempre. Que el plan lo aprobaron todos y me parece perfecto que lo hayan aprobado, todos los grupos parlamentarios o municipales, me parece perfecto, era una necesidad y había que hacerlo, pero también pediría que haya un mayor acercamiento y diálogo entre los grupos del ayuntamiento. Eso es lo que me parece. Alfonso. Yo dos cuestiones. La primera, hoy ha habido un debate de altura. Bueno. Ha habido un debate de altura. Y nos dejamos cosas Y en yo el tenía tintero, ganas de venir aquí a un debate de altura, es decir, porque he tenido que aguantar debates que decía, joder, este tío que está diciendo. O sea, que ha habido un debate de altura, lógicamente con diferencia de opiniones. Pero Siempre os felicito a los tres que hemos hecho un buen debate, que yo creo que va a ser clarificador para la gente y para el pueblo de Totana. Y ya por último, yo quizás mis compañeros y mis amigos e incluso mi familia dicen, tío, es que eres un optimista patológico. Yo soy optimista, creo que va a haber buena actitud por parte de todos los grupos municipales y que todos esos problemas que hoy hemos dicho, yo creo que van a tender a solucionarse. Fernando. Bueno, de tantos temas, el plan de ajuste, coincido plenamente con Juan Manuel. Realmente me gustaría que cambiase la actitud de diálogo en este ayuntamiento, porque hace falta. Es un concepto que todavía no se maneja mucho. Es que hace falta que los grupos entiendan que tenemos un gravísimo problema, que lo pagamos los ciudadanos y que si van todos más o menos a de una manera, y ahí sí que voy a ser optimista, yo es decir, ya sé, casi, creo que hace falta esa actitud de sacar adelante la cuestión. Respecto al Plan General Urbano, sigo manteniendo que es un grave error aprobar este Plan General Urbano y poco más que decir, y dar las gracias a mis amigos y compañeros. Pues a mí solamente me queda despedirles como ellos se merecen. Por lo tanto, Fernando Guerra, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en esta mesa. Alfonso Cayuela, muchísimas gracias por haber estado. El placer es nuestro. Sí. Y Juan Manuel del Rey, también muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Y a ustedes que están en su casa, esperamos que hayan sacado, pues que hayan cogido el aporte de aquí y de allí. Como siempre les digo, saquen ustedes sus propias conclusiones sobre lo que se ha puesto en esta mesa. Recordarle que nos pueden volver a ver este programa tanto en los diferentes canales de nuestra casa como en YouTube, en nuestro canal de YouTube que aparecerá por aquí abajo. Sin nada más, pues muchísimas gracias por habernos visto y hasta el próximo programa. Muy buenas noches.